En esta segunda parte del curso vamos a dar de alta una campaña de AdWords. Esto significa que vamos a insertar anuncios en el listado de resultados de Google y serán anuncios parecidos a los que estamos viendo en esta transparencia. He hecho una búsqueda con Coliseo Romano sin colas y aquí en la derecha nos aparecen estos anuncios. Viene una etiqueta que pone anuncios y el funcionamiento de estos anuncios es completamente distinto a lo que hemos estado viendo hasta ahora. La primera diferencia es que vamos a pagar por estos anuncios. Pero no vamos a pagar porque salga el anuncio, sino que vamos a pagar por cada vez que un usuario haga clic en uno de nuestros anuncios. ¿Cuáles son los elementos básicos que necesitamos para poner en marcha una campaña de SEM, una campaña de AdWords, en el listado de resultados de Google? La primera será decidir qué palabras clave van a disparar el anuncio. Antes hablamos de palabras clave en el contexto de posicionamiento, en el contexto de SEO, y ahora hablamos también de palabras clave, pero en el contexto de SEM. Luego veremos que hay algunas diferencias. De entrada, para el contexto en el cual estamos situados, nos vamos a centrar en estas 4 palabras clave: Coliseo Roma, Coliseo Romano, Viajar Roma, Historia Roma. El segundo elemento que necesitamos es decidir qué presupuesto vamos a gastarnos diariamente en nuestra campaña como máximo. Luego, en la configuración de la campaña le podemos indicar este dato, con lo cual tenemos controlado nuestro presupuesto. En este caso vamos a decidir como máximo 10 euros cada día. Y finalmente tenemos que decidir un tercer valor también muy importante, que es el coste por clic máximo. Luego daremos más detalle, pero de entrada tenemos que recordar que el coste por clic máximo es lo que nosotros estamos dispuestos a pagar como máximo por cada clic que se haga en uno de nuestros anuncios. Luego veremos que normalmente no se paga el máximo que hemos indicado, sino que se paga algo menos. Bien, entonces vamos a entrar en nuestra cuenta de AdWords. Yo aquí ya he entrado directamente en la cuenta de AdWords y vamos a dar de alta una campaña. Si tienes que darte de alta partiendo de cero en AdWords, pues tendrás que dar tus datos personales y también datos relacionados con cuentas bancarias o tarjetas de Visa para que se puedan hacer los pagos del coste de tus anuncios. Bien, para dar de alta una campaña lo que tenemos que hacer es acceder al menú campañas y luego venir aquí en este botón que pone campaña más campaña, desplegar y indicarle solo para la red de búsqueda. En este curso nos vamos a centrar solo en la modalidad de red de búsqueda de AdWords, que es la modalidad que implica que nuestro anuncio va a salir en el listado de resultados de Google. AdWords permite hacer otros tipos de anuncios que se denominan red de display, después también anuncios en vídeos, etc. Pero lo que nos interesa en este curso es centrarnos en la modalidad, digamos, más efectiva y más usada, que es la red de búsqueda. Pulsamos aquí, iniciamos el proceso de alta de una nueva campaña. Nombre de la campaña vamos a poner Coliseo Romano. Obviamente podemos dar de alta distintas campañas enfocadas en una determinada sede web o un determinado producto o servicio que esté hospedado en una determinada sede web. En el curso vamos a dar de alta una sola campaña. Aquí nos pide especificar qué tipo de campaña, le vamos a decir estándar. Aquí nos pregunta si queremos incluir o no socios de búsqueda, le vamos a marcar. Los socios de búsqueda pues son buscadores relacionados con Google, aunque a veces no son propiamente el Google. De entrada vamos a poner que cualquier modalidad de búsqueda en Google nos interesa. ¿Qué ubicación geográfica vamos a mostrar nuestro anuncio?
Vamos a decir España porque es una web en español dirigida a usuarios españoles. La web está pensada para posibles visitantes de Roma que quieran tener información sobre el Coliseo y sus restauraciones. Vale, el idioma también vamos a dejar español. Aquí en la estrategia de puja vamos a dejar lo que hay por defecto, estableceré mis pujas para los clics de forma manual. La oferta predeterminada hemos dicho 0,6 y el presupuesto del día como máximo 10 euros. Eso suelen ser para campañas iniciales para probar cómo va, etcétera, suelen ser unos datos bastante adecuados. Extensiones de los anuncios lo vamos a dejar y ponemos guardar y continuar. El siguiente paso es indicar la página de destino. Página de destino significa la página que los usuarios accederán cuando cliquen en el anuncio y obviamente es nuestra página web que estamos promocionando. Por tanto, aquí le vamos a indicar la URL de nuestro WordPress. Acto seguido, tenemos que indicar el nombre del grupo de anuncios, vamos a dejar lo que hay por defecto, y las palabras clave. Las palabras clave ya las tenemos pensadas, que son estas 4 de aquí. Obviamente, la elección de las palabras clave es un elemento básico de una campaña de AdWords y en gran parte el éxito de esta campaña viene determinado por el acierto en las palabras clave. Por tanto, tenemos que pensar qué tipo de potencial usuario o cliente nos estamos dirigiendo, qué palabras usaría este potencial cliente para buscar nuestro producto o servicio o nuestra web, y en función de eso seleccionar las palabras que nosotros pensamos que pueden ser adecuadas. AdWords nos hace muchas sugerencias y una de las cosas que se tiene que hacer es probar, ensayo y error, probar palabras, ver qué resultados dan y en función de esos resultados ir modificando. Por lo tanto, es difícil acertar a la primera y lo que hay que hacer es empezar por unas determinadas palabras que pensamos que pueden funcionar y a partir de ese punto ir mejorando nuestra estrategia. Y aquí, poniendo nuestras palabras, Google nos hace sugerencias. Aquí nos dice visita Coliseo Roma, visita Coliseo Romano, y dice a partir de estas 2 palabras nos hace una sugerencia de otras 9 más, indicando el número de búsquedas mensuales que tienen cada una de estas palabras. Lo que hay que conseguir es que las palabras que pongamos correspondan adecuadamente con nuestro producto o servicio y con nuestra web, porque si no vamos a conseguir tráfico, vamos a pagar por un tráfico que no será de calidad, en el sentido de que si ponemos, por ejemplo, visita guiada al Coliseo de Roma, nuestra web no tiene, tiene algo que ver, pero poco, con una visita guiada al Coliseo de Roma. Por lo tanto, si alguien está usando esa palabra clave para hacer una búsqueda y ve nuestro anuncio y clica, lo más probable es que no esté interesado en las restauraciones del Coliseo romano. Por lo tanto, tenemos que poner palabras que estén cercanas a nuestro producto o servicio para tener visitas de calidad. Visitas guiadas no, visita guiada no. Vamos a añadir todas estas. La idea es tener alrededor de unas entre 10, 15, 18 palabras, no más, para hacer una primera prueba y ajustar luego para quedarnos con las 4 o 5 que están funcionando. Pulsamos aquí ir a los anuncios. Bien, y ahora nos pide
que redactemos el texto de nuestro anuncio. Esto también es un factor crítico en una campaña de AdWords. Entonces aquí es el título, vale, Restauraciones Coliseo. Nos permite hacer un título del anuncio y 2 líneas de texto. Como nuestra web es una web informativa, no es una web de comercio electrónico que esté vendiendo algo, entonces hay que dejarlo claro en el texto del anuncio para conseguir un tráfico de calidad. Finalmente marcamos aquí en móvil para optimizar el anuncio para dispositivos móviles. Finalmente pulsamos en guardar y finalizar. Aquí Google nos hace algunas sugerencias en función de la alta que hemos hecho. Nos dice que añadamos más palabras o que en lugar de 0,6 pongamos 1,31 o 2,04. Yo no le voy a hacer caso porque quiero lanzar la campaña y en todo caso luego hacer cambios. ¿Qué ocurre? Que si hay muchos anuncios con las palabras clave que yo he seleccionado, entonces este 0,6, que es el coste por clic máximo, tiene que ser más alto porque en realidad es como si estuviéramos en una subasta y yo estoy haciendo una puja por debajo de los demás. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues que los demás en el listado de anuncios aparecerán antes que yo. No significa que yo no voy a aparecer con una puja baja, significa que voy a salir en la posición 4 o 5 y eso tiene implicaciones en cuanto al número de clics que voy a recibir. Entonces siempre hay que ir balanceando pues, lo que estamos dispuestos a pagar, las sugerencias de Google y sobre todo los resultados que vamos obteniendo una vez que el anuncio se ha puesto en marcha. Mi experiencia es que es mejor poner en marcha el anuncio y en todo caso más adelante pues ir tocando estos datos básicos que hemos puesto al principio. Con este último paso la campaña ya estaría realizada y estaría funcionando. Ahora le vamos a dar un vistazo a los datos que proporciona Google AdWords sobre el funcionamiento y la evolución de mis campañas. Aquí, como podemos ver, hay un grupo de anuncios 1 que contiene las palabras clave iniciales que pusimos de acuerdo con el planteamiento inicial y luego hay un segundo grupo de anuncios, o un segundo anuncio, que se llama Visita Coliseo, que lo ha generado automáticamente AdWords a partir de las palabras que hemos añadido en base a las sugerencias que el propio AdWords nos ha hecho. Entonces los ha separado como 2 anuncios distintos, como 2 grupos de anuncios, cuando en realidad pues, es el mismo texto para los 2 casos. Vamos a acceder a los 2 grupos de anuncios y aquí tenemos las 4 palabras clave originales y aquí el texto del anuncio que hemos decidido. Y en estas columnas nos aparecen los datos que va a proporcionar Google AdWords a medida que va funcionando la campaña. Aquí tenemos IMP, que significa el número de impresiones. Una impresión en este contexto significa el número de veces que se ha presentado el anuncio, el número de veces que ha salido el anuncio en algún listado de resultados. Y aquí tenemos clics. Estas dos primeras columnas pues son las más importantes. De hecho, lo que estamos buscando son clics. Que aparezca un número muy alto de impresiones y no haya ningún clic, pues eso significa que no voy a pagar porque no se han producido clics, pero significa que mi campaña no está funcionando. Entonces, fijaros que todos estos datos los viene separados, los entrega separados por cada una de las 4 palabras clave y luego aquí un total global. Esto nos permite pues, identificar
cuál de las 4 palabras clave que hemos puesto está funcionando mejor. Si volvemos para atrás y entramos visita Coliseo, que es este segundo grupo de anuncios, este segundo anuncio que ha generado el propio AdWords, vemos que el texto es el mismo que hemos puesto y aquí tenemos pues todas las palabras que hemos añadido. Igualmente clics, impresiones y toda una serie de datos adicionales que nos permiten ajustar las decisiones para sacarle el máximo rendimiento. Aquí tenemos el coste por clic máximo, que como pusimos 0,6, pues aparece 0,6 en todos los lados, ¿eh? Pero nosotros podemos venir aquí y modificar y poner no. En esta palabra, en lugar de estar dispuestos a pagar 0,6 por cada clic que se produzca, pues estoy dispuesto a pagar 0,8 o 1,2, etc. Tanto podemos hacer pujas específicas por cada una de las palabras clave que están asociadas a nuestro anuncio. Una de las cosas que podemos hacer para confirmar que los anuncios van a funcionar es usar una de las herramientas que proporciona Google, que es diagnóstico y visita previa de anuncios. Accediendo a este apartado, Google nos da la posibilidad de darnos un feedback sobre si va a salir o no va a salir nuestro anuncio ante determinadas búsquedas. Aquí le decimos que Google, .com, .es, etc., qué idioma, qué ubicación y qué dispositivo. Y aquí le ponemos la palabra clave. Por ejemplo, visita Coliseo. Pulsamos en vista previa y nos dice, ¿se publicarán los anuncios en este momento? Nos dice sí. Su anuncio se muestra para la palabra clave visita Coliseo Romano. Entonces aquí hace una simulación con nuestro anuncio situado en el listado de resultados. Con esta herramienta tenemos la confirmación de que nuestro anuncio va a salir publicado, y cómo va a aparecer publicado y en qué posición va a salir publicado. 1, 2, 3, las 3 de arriba en cuarta posición. Si nosotros subimos el coste por clic máximo, en lugar de aparecer en la cuarta posición, aparecería en la tercera, segunda o la primera. Es interesante hacerlo con esta herramienta y no hacerlo directamente con Google, porque muchas veces haciéndolo directamente por Google no podemos confirmar que nuestro anuncio aparece. Si le damos un vistazo a una campaña que ya haya funcionado durante un tiempo, podemos ver algunos detalles interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos una campaña sobre ropa masculina con estilo, etc. Aquí tenemos las palabras clave, entonces podemos ver pues, la palabra clave que ha conseguido más clics, que son 26, que es el nombre de la tienda, Arturo Calle, y luego ropa para hombre ha conseguido 24 clics. Y el número de impresiones han sido 303 y 506. En este caso podemos ver que el coste que ha tenido distribuido por palabras clave. Nos hemos gastado 1,70 euros en la primera palabra clave y nos hemos gastado 6,50 euros en la segunda palabra clave. Es interesante este caso porque podemos ver que con un número parecido de clics, incluso con un coste por clic máximo idéntico, el coste ha sido muy distinto en un caso y en otro. Por lógica, si el coste por clic máximo, si nuestra puja es 0,50 y hemos conseguido 26 clics, tendríamos que tener un coste parecido a este segundo caso, que es muy parecido, 0,50 igualmente y 24 clics. En cambio, el coste ha sido muy distinto en un caso y en otro. Esto es un ejemplo perfecto para mostrar que no siempre pagamos
esa puja, ese coste por clic máximo que estamos dispuestos a pagar. Y aquí podemos verlo en el dato coste por clic medio. Eso significa que por promedio el coste efectivo que hemos tenido en el primer caso ha sido solo 0,04 y en cambio en el segundo caso ha sido 0,27. Igualmente por debajo del 0,50, que era el máximo que nosotros estábamos dispuestos, hemos pagado solo 0,27 por cada clic. ¿Por qué hay esta diferencia, 0,04 y 0,27? Porque en el primer caso hay muy poca competencia, hay muy pocos otros anunciantes, hay pocos anunciantes que estén usando esta palabra clave para sus anuncios. En cambio, en el segundo caso, hay muchos anunciantes que están utilizando esta palabra clave por sus anuncios. Entonces, cuando hay mucha competencia, Google lo que hace es acercar el coste real a ese máximo que nosotros hemos puesto. Cuando hay poca competencia, ese coste real es mucho más bajo del que nosotros estamos dispuestos a pagar como máximo.